sangre bendita, qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy bienvenidos y buenas tardes, amigos nicaragüenses. Este es Una Hora con Álvaro Somoza. Les doy las gracias por dejarnos entrar a sus hogares y permitirnos compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis y comentarios, aclarando mucho de nuestra reciente historia. Hoy vamos a tener un invitado muy conocido y que tiene una profundidad de conocimiento en derechos humanos. Además, es un abogado de carrera con vasta experiencia en su ramo. Pero antes de introducir mi invitado, quisiera dirigirme a los nicaragüenses que me escuchan y a aquellos que pueden escuchar este programa. Y eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine de paciencia, que nos ilumine de tranquilidad, que nos ilumine de un poquito de tolerancia. Es necesario en esta vida tener esos valores, porque si no, no vamos a llegar a nada. Me da mucha tristeza escuchar a algunas redes sociales, algunos locutores, algunos profetas o falsos profetas que supuestamente están tras la paz, la unidad de los nicaragüenses, pero en este micrófono se dedican a vociferar odio, ira, groserías, malas palabras, y eso no vamos a llegar a nada. Es interesante que uno de los héroes nacionales para mí, y creo que para muchos nicaragüenses, el doctor Henry Zelaya Cruz, un hombre valiente como pocos, dijo una cosa interesante. No se molesten por lo que los MRS están tratando de votar al sandinismo. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Bueno, porque ellos fueron instrumentales en instalarlo. Ellos saben, ellos fueron copartícipes. Entonces, hoy tienen un deber moral de salir de ese criminal. Y esa es una teoría muy interesante. Los MRS van por su lado. Nosotros en la democracia vamos por el nuestro. En la vocería de unidad en oposición, hemos reunido, yo hace 1 o 2 semanas les enseñé todos los estatutos y códigos de ética, reglamentos de la vocería en unidad. Un documento de 34 o 35 páginas, donde se ponen claramente cómo nos vamos a comportar. Y es por eso que hoy les quiero decir, tengamos mucho cuidado con todos aquellos que vociferan fuego. Después de todos somos seres humanos. Aquí conmigo van a escuchar hoy a una persona, un experto en la materia de derechos humanos. No malinterpretemos lo que estoy diciendo. Les quiero dar una anécdota de una experiencia que yo tuve. En 1998 me hicieron presidente de la Asociación de Horticultores del Estado de la Florida. El único presidente hispanoamericano. Fue para mí una tremenda experiencia, la cual me siento muy honrado de haber ejecutado. Uno de los miembros de los 6,000 más o menos miembros que tiene esa asociación aquí en el estado de la Florida, era un
Highway Patrol, un policía que cuidaba las carreteras. Y en mi presidencia le tuve que entregar el trofeo más valioso y respetado de la industria, y yo tuve el honor de entregárselo. Y cuando conversaba con él, le pregunté pues que cómo se sentía con relación a su carrera, siendo que veía siempre muchos criminales. Y me dijo lo siguiente: mira, Álvaro, cuando yo me visto en la mañana y me pongo este uniforme de policía que represento la autoridad en el Estado, yo solo no me pongo el uniforme de autoridad, me pongo el uniforme de responsabilidad que viene con esa autoridad. Yo puedo capturar a un asaltabancos, pero desde el momento que yo lo enchacho y está en mi custodia, yo daría la vida por él. Eso es la responsabilidad que viene con la autoridad. Y nosotros los nicaragüenses tenemos que comenzar a pensar así. No nos dejemos guiar por los revanchistas, los que están llenos de odio, los que están llenos de insultos. Eso no lleva a nada. Le estamos dando gusto a la soberbia que Lucifer nos mete en nuestros caracteres. El Señor nos pide que seamos personas decentes, que seamos felices, y nunca lo vamos a lograr con odio, revanchismo, insultos, ira, etc. Por ende, les quiero leer algo interesante. Estaba viendo leyendo un poco de historia, donde me asusté pues de ver que dos personas de izquierda en Europa en los años 60 y 70 se reunieron. Uno de ellos era un coronel portugués, Saraiva de Carvalho, no sé cómo se dice el apellido, y Olof Palme de Suecia. Carvalho le dijo a Palme que en Portugal estaban acabando con los ricos. Y Olof Palme le contestó: qué curioso, en Suecia estamos queriendo salir de los pobres. Ambos de izquierda con diferente filosofía. Y ahí es donde quiero llegar hoy en día. Todos somos demócratas, todos somos respetuosos de las leyes, pero no si perdemos los valores básicos que son indispensables para cualquier desarrollo nacional. Eso es lo que es indispensable. En la vocería, nosotros tenemos fácilmente más de año y medio de estar en existencia. Yo les enseñé a ustedes toditita la documentación y ahora les voy a leer los que conforman. Por supuesto, en la vocería tenemos un sinnúmero de personas individuos, no entidades, que son respetables, que son gente seria, que por su propio peso están ahí. Pero también tenemos al comandante Henry Zelaya representando la resistencia de Nicaragua. Tenemos a Luis Barreto representando Unidad Nica. Tenemos a Jorge Estrada, Razón y Fuerza. Tenemos a Arlington Orozco de WEN Internacional, pero Arlington también está trayendo a una serie de jóvenes que están en Costa Rica que pronto serán miembros de la vocería. El doctor César Grijalva, un honor de tenerlo en la vocería representando el Congreso Nacional. Y por supuesto mi gran amigo y liberal hasta las cachas, el Eli Cabezas, de corriente liberal en la diáspora de Canadá por la democracia. Y por supuesto, humildemente me tienen a mí con la Nicaragua Freedom Alliance. A lo que voy es que hay organizaciones que quieren
pretender ser lo que no son. No se dejen engañar. Esta plataforma lleva año y medio de ser la plataforma más grande, mejor organizada de centro derecha. Es más, hemos invitado a un grupo que se está formando ahorita, que le han dado mucho alarde en las redes, pero no está formada, no hay documentación, todavía no la conocemos, pero los invitamos a que participen con nosotros representando ante el IRI, ante el NDI, ante el mundo entero, la plataforma de centro derecho. Y entiendo yo que van a lanzar su organización pronto en público. Bienvenidos sean siempre y cuando mantengan el código de ética que nosotros tenemos. Nada tenemos que ver con los MRS, Monteverde o con cualquier otro grupo, pero si juntos, ellos allá en su camino y nosotros aquí en el nuestro, vamos a votar a Ortega, están en todo su derecho. Como dijo el doctor Henry Zelaya, tienen un deber moral de hacerlo. Entonces, les pido a los nicaragüenses, si están en alguna organización, empujen a sus líderes para que se vengan a la vocería. Me pueden contactar a mí o a cualquiera de las personas que les mencioné para unirse. Fíjense bien, es una organización horizontal. La vocería en unidad es la organización más seria de centro derecha combatiendo al sandinismo. Entonces, bienvenidos sean aquellas que quieran con esos valores pasar a ser miembros de la vocería. Muchísimas gracias y les agradezco que se unan a nosotros. Bueno, hoy tenemos a un gran amigo mío, el doctor y mi tocayo, Álvaro Leiva Sánchez. Bienvenido, mi querido amigo. Gracias, Álvaro. Te agradezco mucho esta invitación y mi gratitud, ¿verdad?, por ese compromiso que estás demostrando con la promoción y defensa de los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin excepción. Gracias por estar en tu programa. El doctor Leiva Sánchez es presidente y secretario ejecutivo ya por 2 décadas de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH. Esta organización nació por un mandato del Congreso de los Estados Unidos durante la presidencia de nuestro gran amigo y aliado y héroe nicaragüense, como él mismo dijo, él era otro contra el presidente Ronald Reagan en 1983. Entonces, dándole la bienvenida, quiero hacer la pregunta, ¿cuál es la situación de la ANPDH en este momento, doctor? Bueno, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, dentro del contexto en el exilio, nuevamente, en la promoción y defensa de los derechos humanos, es una situación de una lucha permanente, ¿verdad?, de poder dar la batalla en el campo, de poder dar las respuestas necesarias que demandan hoy esas consecuencias de la crisis sociopolítica, humanitaria y religiosa que están enfrentando todos los nicaragüenses sin excepción. Es decir, estar al frente de las consecuencias de esa crisis. Y en ese sentido, pues, estamos también luchando por tratar de dar esa respuesta, porque todo gira alrededor, ¿verdad?, también de la disponibilidad de los recursos que podamos tener en función de poder dar ese servicio social para todos los nicaragüenses. Doctor, ¿usted solo opera en Nicaragua, Costa Rica o en cualquier parte del mundo? ¿Cómo operan ustedes? Mira, nosotros estamos, es decir, organizados y tenemos alianzas estratégicas que nos permiten que el brazo de los derechos humanos podamos hacerlos extensivos para la región y para el mundo. Por ejemplo, yo presido la misión para Centroamérica de la Canadian Human Rights International Organization, cuya sede está en Toronto,
Igualmente, pues tenemos alianza con el Instituto para la Democracia y los Derechos Humanos, cuya sede está en Washington, y otras estructuras que nos permiten en Europa, en Centroamérica y en la región y aún en los mismos Estados Unidos estar monitoreando, recibiendo permanentemente la denuncia de los nicaragüenses por violaciones a sus derechos humanos. Recientemente, mi amigo, usted publicó un tuit en el que hizo alusión a los enemigos de la ANPDH. ¿A qué se refería con ese señalamiento? ¿Tienen enemigos los derechos humanos? Definitivamente, Álvaro. Los derechos humanos, cuando se apropian con principios, fortaleza y compromisos sociales, definitivamente por mantenerse en esa línea de no estar sesgado ni a un lado ni a otro, definitivamente eso causa incomodidades en círculos de poder político, porque el compromiso de los derechos humanos desde la parte doctrinaria, desde la parte de principio, es garantizar y tutelar esos derechos fundamentales que están claramente instituidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos aquellos instrumentos internacionales que son vinculantes a esta materia. Entonces, en ese sentido, es que nosotros tenemos también adversarios, ¿verdad? De querer de que, por ejemplo, la justicia no llegue, el tema de que los derechos humanos deberían de ser parcializados solo para un sector. Y en ese sentido, cuando no se llenan esas expectativas, se derivan una serie de batallas, ¿verdad?, que también nos tocan enfrentar como organismo. Dígame una cosa, a raíz de las protestas de abril de 2018, algunas personas que tenían organizaciones dentro de Nicaragua conformadas por una o tres personas como máximo, se fueron al exilio y se presentaron como defensores o defensoras de derechos humanos, actividad que en realidad nunca ejercieron en Nicaragua. ¿A qué atribuye usted este hecho? ¿Es oportunismo político para recibir financiamiento del exterior o qué? ¿Cuál era el propósito de eso? Mira, yo me recuerdo que yo creo que hay que revisar un poquito el background, la historia, el antecedente de las personas en relación a lo que dicen o a lo que expresan o a lo que son. Y en ese sentido, yo creo que nuestro pueblo está muy claro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la crisis sociopolítica, yo me recuerdo cuando nos tocó estar en Masaya, en Carazo y en muchos departamentos donde se estaba dando una ola violenta sobre esa crisis, es decir, debajo de las balas. Realmente yo no recuerdo, ¿verdad?, haber visto muchas caras que hoy verdaderamente han salido a la luz pública y han dicho, ¿verdad?, con mucha propiedad, yo soy defensor de derechos humanos. Yo creo que el tema de los derechos humanos no debería de ser tomado ni por un protagonismo ni por un oportunismo. Yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema que debe de ser tratado con suma responsabilidad, en el sentido de no enlutarlo ni utilizarlo como una plataforma que permita un interés personal, un interés social o un interés político. Yo creo que si hoy vos a mí me preguntás cuál es el interés mío, ¿verdad?, político en algún momento, pues yo siempre lo he expresado, ¿verdad? Es tratar de retornar a nuestro país, volver a recuperar mi perro que lo perdí, ¿verdad?, que me duele muchísimo, tomarme una taza de café y volver a mi estado original, ejercer mi profesión de abogado y seguir la vida en una justicia que permita poder garantizar la objetividad, los principios de legalidad, la administración de justicia transparente, lo que queremos los nicaragüenses, ¿verdad? Pero es interesante lo que acabas de decir, porque
incluyendo gobiernos serios como los Estados Unidos, han utilizado el concepto de derechos humanos para promover políticas exteriores contra gobiernos que ellos no necesariamente quieren. El caso del general Somoza. El presidente Carter mandó comisión tras comisión de las Naciones Unidas a ver los derechos humanos de Nicaragua, porque esa era la bandera de Carter, y jamás dieron un reporte contra Somoza oficialmente. En Nicaragua habían un sinnúmero de esos que tú dices que utilizan el concepto para abusar de poder decir que un gobierno u otro son violatorios. Precisamente, como te lo expresaba, ¿verdad? De que a veces los derechos humanos pueden ser manipulados por círculos de poder y pueden ser retomados y caer en las manos no idóneas y como una bandera que verdaderamente su color, ¿verdad? Es blanco, blanco puro, es decir, blanco sin mancha, que no va a tener, va a respetar el principio de imparcialidad, el principio de objetividad, el principio de justicia y sobre todo, ¿verdad?, de poder promover y tutelar los derechos de todos los seres humanos sin excepción. Cuando eso no cae en las manos o se quiere torcer o manipular, ahí es donde vienen los grandes problemas que afectan inclusive la paz social. Claro. Dígame, doctor, ¿cómo visualiza la situación sociopolítica, humanitaria, religiosa en Nicaragua tras 5 años de lo sucedido en 2018? Mira, es una pregunta muy objetiva. No me tomaste así por sorpresa, ¿verdad? Con esta pregunta que tiene varios ángulos de respuesta, pero desde mi perspectiva de promotor de derechos humanos y de abogado y de mirar de cerca esas consecuencias de esa crisis en Costa Rica, nosotros, yo en lo personal miro un futuro incierto en este momento. Es decir, no hay una coherencia en este momento que nos garantice la posibilidad, ¿verdad?, de que todos estamos viendo en la misma dirección, en el mismo rumbo, aún sabiendo que estamos frente a un criminal que ha cometido graves delitos de violaciones a los derechos humanos, pero que en la práctica, en esa práctica, miramos como que se denuncia, se acciona, pero que no hemos llegado al clip de esa voluntad política plena de los estados y de los nicaragüenses, ¿verdad?, de dejar por un lado esa agenda de intereses que contaminan el objetivo de llevar a un punto de quiebre al dictador Ortega. Hombre, ya hablando a nivel de vida cotidiana, ¿vos te acordás cuando éramos chavalos que hacías alguna travesura, alguna sanganada, metías las patas y por la forma que te educaron tus padres y la comunidad en que vivías, vos decías, la chucha, hoy me lleva la trampa, me van a castigar, me van a dar mi fajazo? ¿Vos crees que ese concepto existe en el sandinismo? Que, violamos los derechos humanos, hicimos estas barbaridades y ahora qué? ¿Vos crees que tengan esos valores para ver la metida de pata, la criminalidad? Hay mucha gente que cree que no tienen valores del todo. ¿Cuál es su experiencia? Mira, en la práctica y en estos años que he estado muy de cerca con las víctimas, recibiendo testimonio de atrocidades que son escalofriantes, ¿verdad? De violaciones graves a los derechos humanos de los nicaragüenses, vos te das cuenta rápidamente en el tiempo, ¿verdad?, que los comportamientos y el arrepentimiento es lo mínimo
que verdaderamente podés decir que existe, porque no hay una coherencia que vos podás hacer un enlace, un acoplamiento entre lo que se dice y lo que se practica. Por ejemplo, yo creo que deberíamos de retomar, ¿verdad? El perdón y el olvido, pero con justicia, ¿verdad? Ahora, al inicio de tu programa de introducción, comparto plenamente tu exposición, ¿verdad? De que hay que ir sanando esas heridas sociales porque son muy profundas, pero yo creo que eso va a empezar a sanar en la medida en que logremos que haya justicia. Porque si no hay justicia, no vamos a poder lograr la paz social que demandan todos los nicaragüenses. Y cuando hablamos del tema de justicia, estamos hablando de revisar, ¿verdad? Sin excepción, un proceso que te investigue dentro del marco de los derechos humanos y tus derechos, se te procese y se te castigue si es que verdaderamente tenés causa pendiente con los derechos humanos. Eso sucedió en Colombia, ¿verdad? Entonces, es complejo el tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habría que ver, ¿verdad?, si hay una voluntad política de aquellos que hoy se visten de oveja y son lobos vestidos de oveja. Porque hay muchas personas que fueron parte de violaciones graves a los derechos humanos y hoy quieren ser grandes protagonistas de una política que no le dan la oportunidad a nuevas caras, a nuevos valores, a nuevos nicaragüenses, porque esto verdaderamente es dinámico. Hay que darle la oportunidad a aquellos nicaragüenses que verdaderamente puedan servir al Estado, al país, a la sociedad, sin tener un antecedente oscuro y sobre todo un antecedente que verdaderamente no haya sido revisado. Yo creo que has dicho una cosa muy valerosa y es la verdad. De nada sirve ser considerado una persona limpia, obediente a las leyes, si tu pasado criminal no ha sido revisado y tenés que, cuando vos vas a la iglesia a confesarte, vos te dan una penitencia. Eso es estándar. ¿Y dónde está? Siempre lo he dicho, no sé si me has visto en este programa. ¿A dónde está el mea culpa, el golpecito en el pecho de los sandinistas MRS? Todas las barbaridades que hicieron. Ahora son las ovejas que quieren quitar al demonio del poder, pero ellos fueron parte de ese demonio. Por eso es que no tienen credibilidad. Sin embargo, siguen siendo nicaragüenses, tienen derechos y hay que acusarlos, se les tiene que acusar, se les tiene que juzgar y con el peso de la ley imparcialmente se les tiene que sentenciar de alguna manera. Eso no quiere decir que desaparecen. Es más, entiendo yo que en Colombia algunos miembros de la FARC pasaron a ser miembros del Congreso después que pagaron sus condenas. Sin embargo, el caso de Colombia, fíjate, es muy curioso. Yo digo que ese intento de paz que promovieron grandes hombres colombianos que estuvieron al frente de la administración, ¿verdad?, en Colombia, hoy en día se ha enlutado, ¿verdad? O sea, a veces el tema es que los avances retroceden y nosotros hoy miramos una Colombia que ha retrocedido en el sentido de esa voluntad que se venía construyendo a lo largo de estos años, ¿verdad? Doctor, y en Nicaragua, desde 90, hemos retrocedido de vuelta a los 80, pues, con este bárbaro en el poder y su mujer diabólica. Fíjate, Álvaro, que en Nicaragua yo creo que ni siquiera hemos llegado al punto inicial. Eso es lo más lamentable, en el sentido de que necesitamos marcar un punto en la historia para iniciar a revisar el tema de la justicia, el tema de los derechos humanos. Por ejemplo, yo te voy a decir, hoy, antes de venir a tu programa,
yo para comparecer a un programa siempre tengo un equipo que me permite a mí, me informa cómo está el estatus de quien lo preside, los objetivos y todo el tema. Y fíjate que a veces Álvaro Somoza, y ahí tu nombre está estigmatizado, es decir, porque sos Somoza. No, Álvaro, mira, yo te voy a decir una cosa. Vos sos víctima de violación de derechos humanos. Yo te voy a hacer una pregunta aquí en tu programa. ¿Vos has tenido justicia por todas las violaciones de los derechos humanos que ha sufrido tu madre, tus hermanos, no tu familia? Tu madre, tu padre, es decir, ustedes, que son prácticamente estigmatizados por un apellido, han sido discriminados por un apellido. Y esto te lo digo aquí abiertamente, sin endulzarte los oídos, objetivamente. Entonces, yo creo que esa justicia, esa objetividad, tiene que darse de manera imparcial para todos los nicaragüenses. Yo creo, doctor, que usted ha dado al clavo en la cabeza, porque si yo me llamara Jiménez y no Somoza y estuviera en las mismas condiciones, todo el mundo diría qué barbaridad. Pero como me llamo Somoza, entonces inventan o creen que hay algún vudú, crimen atrás, que no es cierto. Si yo, doctor, si yo fuera un criminal y tuviera miedo de lo que he hecho, ¿por qué viví en Nicaragua? Fíjese que yo fui el primer Somoza en regresar a Nicaragua en 1990. Sin armas, sin dinero, sin poder político, sin poder militar, sin nada. Viví permanentemente por 4 meses en el Hotel Intercontinental, ahora el Crown Plaza, en Nicaragua, sin ninguna protección. Después me fui de Nicaragua porque don Toño Lacayo decidió no hacerme justicia y me fui me vine a los Estados Unidos. Volví en 2001 ya a vivir a Nicaragua. De vuelta, si yo fuera ese criminal de que los sandinistas se llenan la boca de decir, ¿por qué no tenía miedo a andar en las calles? 20 años anduve, produje fincas, negocios. Álvaro, yo creo que el hecho de estar yo sentado aquí en tu programa, esto te puede indicar claramente, ¿verdad?, de que como un promotor y defensor de los derechos humanos, yo ya revisé tu historia. Y la historia y tu antecedente, aquí lo puedo decir públicamente, es una historia que verdaderamente es triste por el hecho de que sos una víctima de violación de derechos humanos, como hay miles de víctimas de violación de derechos humanos que demandan justicia y que precisamente los años que nos quedan y el legado que vamos a seguir trabajando es para garantizar esa posibilidad de justicia. Y no tiene nada que ver, que quede claro, nada que ver con el nombre, la capacidad económica, la educación o no educación, tiene que ver con un derecho constitucional o los derechos constitucionales de todos los individuos. Fíjate que en abril, ahora que vos iniciaste tu programa, expresaste que te tocó dar un reconocimiento a un oficial de policía cuando te dijo, me puse el uniforme. Y qué curioso que eso se vinculó a abril, cuando a mí me tocó, ¿verdad?, andar con el padre Edwin, ¿verdad?, un gran nicaragüense, un gran sacerdote comprometido con ese apostolado pastoral, social. Y nosotros defendíamos la vida humana, defendíamos sandinistas, defendíamos paramilitares que no los mataran, defendíamos nicaragüenses. Independiente de lo que hayan hecho. Independientemente. Eso se encargará la justicia. Eso es importante. Yo quisiera interrumpirlo, doctor. Eso es importante. Escuchen. Este señor no le importa qué han hecho. No está en sus derechos juzgar. Él no es juez. Pero sí es un oficial de derechos humanos. Aunque el humano sea Hitler, sigue siendo un ser humano que tiene que ser juzgado por la justicia. No nosotros, ni él. Tienen que ser juzgados por la justicia. Esa es la gran ciencia
y el verdadero valor de los derechos humanos. Un momentito, dejen de malmatarse. Vamos, aquí va para la cárcel, aquí va para acá, aquí va para allá. Que la justicia los juzgue. Pero él, como básicamente el encargado de derechos humanos en Nicaragua, tiene que rayar el suelo y decir hasta aquí nomás. Los derechos humanos de todo el mundo se tienen que respetar. Me encanta escuchar eso, doctor, lo felicito. Bueno, el tema es que ese ha sido el compromiso, ¿verdad? De los que somos parte de hombres y mujeres comprometidos en la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la cual yo orgullosamente pues presido. Y en ese sentido, ¿verdad? Estamos comprometidos con este servicio social. Y sobre todo, Álvaro, ¿verdad? Como te podría decir, ¿verdad? Que nosotros no somos juzgadores, lo único que somos es tratar de ponerle a la justicia los elementos necesarios del comportamiento frente al daño que se le puede hacer a una persona en sus derechos humanos. Doctor, ¿usted considera que los derechos humanos en Nicaragua se han mejorado o se han empeorado desde 2018 a la fecha? Mira, yo lo retomaría no del 2018. Yo creo que, mira, el 2018 solo es una fecha, ¿verdad? Que es el resultado de una impunidad, injusticia, indolencia, falta de respeto de los derechos humanos que se han venido dando en Nicaragua, no a partir del 2018, sino mucho más antes del 2018. Porque aquí hay delitos que hay que revisar. Por ejemplo, el tema de la Navidad Roja, el delito de Harvey Sequeira, los asesinatos crueles que han habido políticos en Nicaragua. Todo eso hay que revisarlo. ¿Quién es? Carlos Guadamú. Todo eso hay que revisarlo. Los 18 seres humanos con francotiradores. Es decir, una serie de atrocidades que solo han promovido el dolor, el luto y el derramamiento de sangre en nuestra sociedad nicaragüense. Eso no se puede quedar. Entonces, eso no puede quedar en el olvido. Entonces, el 2018, si vos me haces la pregunta a mí, ¿han empeorado o han mejorado los derechos del 2018? No, yo me voy más antes. Y la respuesta te la voy a dar sencilla. Estamos en crisis de derechos humanos hasta el día de hoy, porque las atrocidades que sigue cometiendo Daniel Ortega Saavedra, el criminal, porque ha cometido delitos graves en contra de derechos humanos, y su mujer, la copresidenta Rosario Murillo, ¿verdad? Son situaciones que han puesto y han llevado los derechos humanos al despeñadero. Es decir, es una situación de crisis que hay de derechos humanos. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que retomar nuevamente esa herramienta social para poder lograr enrumbar a Nicaragua hacia la paz social. Es una gran cosa escuchar la fuerza de su discurso, porque la gente malentiende. Vos sabés que hay el factor humano. Todos, creo, los nicaragüenses que hemos sufrido vejámenes, groserías, injusticias, ataques, etcétera, después de tantos años, 43 años de la misma cosa, pues lo que se nos viene a la cabeza es lo que una vez el campesinado nicaragüense levantó la bandera del país y se volvieron la famosa contra, los valientes hombres que combatían. Entonces todo el mundo hoy en día quiere agarrar plomo y volarle balas, y eso es natural. Pero la pregunta es que si es la vía correcta, si es la más adecuada y la más lógica, porque yo en este programa he dicho que yo quisiera encabezar un pelotón que vaya al Carmen y le huele penca a los sandinistas. Pero eso no es ni realista ni práctico, y no creo que nadie me va a ayudar ni con armas, ni con logística, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que nos quedan a los nicaragüenses? Respetando los derechos humanos del resto de la población, ¿qué podemos hacer? Aquí en este programa hemos tenido personas que han abogado por obtener interlocutores serios como los Estados Unidos, la Unión Europea, a como le mandaron al general Somoza, al embajador Bauer, que
negociaron en un conversatorio la salida del presidente Somoza. Pues aquí hay que negociar la salida de estos criminales, porque es la única forma. Si no, vamos a tener un derramamiento de sangre, porque no van a haber armas como la contra. Lo que va a haber son guerra de guerrilla, asesinatos, secuestros, matancingas, y no vamos a llegar a solventar el problema, incrementando en el proceso la violación de derechos humanos. ¿Es esa su opinión o cómo? Mira, yo agregaría algo bien importante a lo que has expresado, y es que el tema que violencia genera violencia. Definitivamente, repítame, por favor. Violencia genera violencia. Es decir, doctor, le vuelvo a pedir, repítalo para que la gente es decir, escuche. Violencia genera violencia, ¿verdad? El que siembra, dice, odio cosecha tempestades, ¿verdad? Es decir, esos son principios, ¿verdad? Del buen decir nicaragüense. Pero hay algo bien importante que yo siempre lo he dicho. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la rebelión es un derecho humano, pero no debe de ser malinterpretado. La rebelión, ¿verdad? ¿Cómo así es? En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la rebelión es un derecho humano cuando se han cerrado todos los espacios, ¿verdad? Está en el preámbulo de la Declaración Universal, de la Carta Magna de los Derechos Humanos. Sin embargo, eso se malinterpreta, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Con violencia. La violencia es otra cosa que la rebelión, porque la rebelión puede ser desde un punto de vista de posturas cívicas, de acciones, ¿verdad? Es decir, que conlleven al dictador, a su régimen, a un punto de quiebre. Y para eso hay varios caminos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Eso te hago la aclaración porque, es decir, se malinterpreta, ¿verdad? Claro. Entonces, exacto, es basado en esto. Y no es así la cosa. Es decir, no es tu interpretación. Es lo que corresponde desde la perspectiva de los derechos humanos. Yo quisiera tomarme un paréntesis aquí. Miren, yo soy hijo de Luis Somoza de Baile, que fue presidente de Nicaragua de 1957 a 1963. Ese señor fue opuesto muy fuertemente, cívicamente, en unas partes admirablemente, en otras criticablemente, pero fue opuesto cívicamente por el doctor Pedro Joaquín Chamorro, que encabezaba como director del periódico que todavía conocemos y respetamos, La Prensa. Vos hubieras dicho que los Somoza y los Chamorros son enormes enemigos. ¿Qué cosa más curiosa? Hoy en día, uno de mis buenos amigos, a quien quiero muchísimo, es a Pedro Joaquín Chamorro, hijo. Y su esposa, mi prima, Marta Lucía Urcullo. En una generación, no nos olvidamos, pero superamos las diferencias. En una generación. Y ese mensaje se lo quiero decir yo a los nicaragüenses. No nos estamos olvidando, como dijo Monseñor Álvarez, perdonar es una cosa, olvidar es otra. No nos estamos olvidando, la memoria es profunda, pero tenemos derechos humanos, tenemos respeto a la Constitución, tenemos respeto al cristianismo, y de tal forma nosotros no podemos seguir con el odio y el hacha y el palo y el garrote. Tenemos que llegar a un momento donde la cabeza es más poderosa que el arma. Y por ahí voy. Por eso les di el ejemplo de Pedro y yo. Pedro y yo somos muy amigos. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando Pedro Joaquín Chamorro, hijo, en nombre del Partido Liberal, le robaron las elecciones municipales y pasó a ser un concejal de la alcaldía de Managua. Llegó a la mesa de los concejales la propuesta de hacer un monumento a un asesino, Rigoberto López Pérez. Y los concejales piricuacos
y los concejales liberales pactistas de Arnoldo votaron que sí se hiciera, excepto Pedro Joaquín Chamorro, hijo. ¿Y saben lo que hizo después de eso? Agarró el teléfono, me llamó a mi casa y me dijo, te quiero ver. Llegó a mi casa y me dijo, mira Álvaro, yo quiero ser la persona que te informa que desafortunadamente los concejales votaron en la alcaldía de hacer esta barbaridad a la cual yo me opuse, porque yo soy hijo de una persona que fue asesinada por otro criminal y no voy a votar a favor de construirle un monumento a un asesino. Eso solo lo hacen asesinos. Ese hombre vale más para mí que cualquier persona, porque tiene dignidad, tiene respeto a los derechos humanos. Por eso Pedro Joaquín Chamorro, hijo, y yo somos muy buenos amigos. Y no solo eso, ¿verdad? Te voy a comentar, ¿verdad? Yo guardo una gran admiración por Pedro Joaquín Chamorro Barrios, porque he tenido varias oportunidades de interactuar con él. Su comportamiento es un comportamiento íntegro, es una persona muy íntegra. Aquí lo digo públicamente, lo admiro mucho por eso, porque tiene valores muy, muy claros y sobre todo ha sido un gran admirador y muy coherente entre lo que dice y lo que practica. Así es. ¿Verdad? Dígame, doctor, a partir de 2018, miles de nicaragüenses salieron a Costa Rica, a los Estados Unidos, huyendo de la represión, ¿verdad? Indiscriminada y desatada por el régimen de la pareja maldita, pues, porque tristemente así se refieren a ellos. Actualmente, más de 100,000 personas nicaragüenses están en Costa Rica. Dígame usted, ¿ha continuado el apoyo internacional dirigido hacia esos nicaragüenses? Tristemente te voy a comentar, ¿verdad?, de que se están quedando en el olvido. Aquí me duele el alma decírtelo, me parte el alma decírtelo, porque en nuestras oficinas nosotros atendemos entre 100 y 200 personas y hemos bajado el nivel de atención debido a que hay un olvido de parte de organismos que hoy se están enfocando más en la politiquería, ¿verdad? En el tema político que en el tema estrictamente de derechos humanos, que también te voy a comentar, representa un interés claro de los Estados Unidos de América en cuanto a su seguridad nacional. Si no se le pone atención al tema migratorio, a las consecuencias de la crisis sociopolítica y humanitaria y religiosa que enfrenta Nicaragua, que son los migrantes o la migración, eso representa un tema de seguridad nacional para la región y los Estados Unidos de América, inclusive para el mismo Europa. Sin embargo, Europa o un país no puede todo. Aquí es un trabajo de todo enfocado a un tema social, político y humanitario, como es el tema de los migrantes. Entonces, yo te agradezco muchísimo esta oportuna pregunta que me ha formulado, porque hay que darle un espacio a las víctimas. Y las víctimas son los refugiados. El nicaragüense que sale porque no tiene trabajo, porque viene huyendo de una situación, por no tener el derecho a sus derechos políticos, civiles, por pensar diferente, por no haber tolerancia, porque están huyendo de que los asesinen o los encarcelen por reclamar sus derechos fundamentales. Por todas esas víctimas, yo te agradezco que les hayas dado un espacio en este programa. Gracias, doctor. Y no solo, en la Nicaragua Freedom Alliance, la Alianza por la Libertad de Nicaragua, organización que yo conformé precisamente para aliar a nicaragüenses, me he encontrado con un problema que tengo que resolver. Y es que muchísimos de esos nicaragüenses que no están siendo no tienen cobertura para las dificultades que tienen en esos países, nos encontramos que nos vienen a pedir ayuda a nosotros y con las uñas hemos tratado
de hacerlo, porque yo no me pongo en este programa a pedir dinero como hacen muchas otras organizaciones. Yo no ando en esos cuentos. Yo si hablo con amigos personales o personas que yo respeto y les pido asistencia individualmente, y entonces trato de ayudarle a mucha gente, y eso lo estamos haciendo rutinariamente. A veces, creo que ahorita la lista que tengo es de 12 personas, porque no me da la coyunda, pero en eso estamos, pues buscando cómo obtener ayuda y transmitirles a ellos en Guatemala, en Nicaragua, aquí en los Estados Unidos, en Costa Rica. Incluso aquí he tenido que ayudarle a gente con los documentos de legalidades. O sea, es bien difícil, pero es un deber moral que tenemos como nicaragüenses con nuestros compatriotas. Y sobre todo diría yo que haya coherencia entre lo que decimos y lo que practicamos. Claro. Y esa es la respuesta. Así es. Doctor, estamos llegando al fin del programa. Me gustaría que, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado hoy en día, nos diera usted sus últimas palabras en términos de qué recomienda a los nicaragüenses, qué esperanza nos da a los nicaragüenses, y sobre todo que nos diga si de hecho hay otros gobiernos y otras entidades que le están ayudando a su organización para proteger los derechos humanos de los nicaragüenses. Bueno, te lo quiero resumir en algunas palabras que lo dijo en algún momento nuestro obispo Silvio Báez. Y es que estamos atravesando en este momento un túnel oscuro, ¿verdad? Pero yo tengo la plena convicción de que Nicaragua va a recuperar su libertad, su democracia y ese ansiado sueño de justicia para lograr la recuperación plena de la paz social y tratar de que haya un país respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, para poder llegar a ese momento, los nicaragüenses tenemos que cambiar ciertos comportamientos, de ser tolerantes, responsables en emitir criterios, opiniones que verdaderamente solo traen división, más dolor y más odio, porque realmente cuando no hay elementos que sustenten una opinión y la emitís públicamente, todavía eso genera más división y odio entre los nicaragüenses. Yo creo que tenemos que entrar a esa etapa de ser más recatados y más prudentes en emitir criterios que dañen y deterioren ese. Pero sobre todo, somos un pueblo mariano. Creemos en nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Y que es la que está dando fortaleza en estos momentos de oscuridad que está atravesando también nuestra Iglesia Católica a través de nuestro obispo encarcelado, Monseñor Álvarez Lago, ¿verdad? Tenemos que tener todos los nicaragüenses sin excepción un solo bloque de oración para que le dé fortaleza y que podamos lograr su pronta libertad, ¿verdad? Y que podamos llegar a esa ansiada democracia que queremos todos los nicaragüenses sin excepción. En eso estamos de acuerdo. Estamos pasando difíciles momentos, todos, las organizaciones comprometidas con el tema del financiamiento, con el tema de situaciones que tenemos nuestros propios enemigos y adversarios, con temas políticos muy calientes, ¿verdad? Porque ese es un tema que también habría que abordarlo en algún, esto da para más, ¿verdad? Que todos queremos ser caciques, no queremos ser indios, ¿verdad? Esa tolerancia y esa humildad tenemos que pedirle a Dios. Pero hay algo también que vamos a lograr pronto, en algún momento, con fe en nuestra Madre Santísima, en nuestro Dios poderoso de Israel, ¿verdad? Vivo esa libertad y esa restitución y esa justicia
para todos los nicaragüenses sin excepción. Gracias, Álvaro. Muy bien dicho, doctor, ¿verdad? Lo felicito. Como dijimos al principio, valores básicos, cristianos, valores de decencia, respeto, son indispensables para cualquier desarrollo. Usted dijo algo muy simpático y pues que es típico de Nicaragua. Muchos quieren ser caciques y no indios. Tal vez yo soy la excepción, yo quiero andar con los indios. Es cuando más feliz estuve en mi vida. Tenés historia, sí, de eso. Es que ¿verdad? Yo le he dicho aquí a la gente que me encanta recordar los años cuando estuve con mi padre y mi madre y después yo como profesional en el campesinado, incluso cuando mi papá era presidente con los soldados que lo cuidaban, los miembros del ejército pues, en su custodia. Era gente del campo y era gente más noble. Vos sabés que yo compraba miles de novillos al año con un apretón de mano. Nunca firmé un papel. Fue la gente más linda. Por eso me da tristeza cuando escucho a algunos advenedizos hablar groserías de un concepto que yo pueda proponer aquí, o ni siquiera yo proponerlo, de un concepto que estoy reportándole a la comuna, que me han dicho en Washington. Por ejemplo, a mí me dijo un senador, olvídense de la solución militar, con esas palabras en frente de sus propios ayudantes, staffers ahí. Y yo le dije, bueno, pero yo no estoy promoviendo la idea de una invasión militar estilo Contra. Yo lo que estoy diciendo es que ustedes, el gobierno norteamericano, sobre todo los demócratas, tienen un deber moral. Fueron ustedes los que impulsaron la revolución de Nicaragua que implantó a Ortega en el poder. Ahora que estamos de vuelta en esos años, vengan a ayudarnos, estilo Noriega. Tampoco, me dice el senador, no hay nada ni ninguna intención militar para Nicaragua. La solución de Nicaragua tiene que ser política, civil y electoral. Con esas palabras, te puedo decir el nombre del senador, que no me gustaría porque fueron conversaciones privadas, pero hay testigos que pueden estar presentes cuando me lo dijeron. Y esperamos que eso, ¿verdad?, no sea a cambio de impunidad, ¿verdad? Claro, absolutamente. Pero esa es la filosofía hoy en día. Como yo lo reporto, salen los detractores a tergiversar mis palabras, a querer decir que yo soy pactista, que yo ando aquí, que estoy reportando lo que un senador me dijo. Pero esa es la tristeza que tenemos en Nicaragua, que nunca vamos a llegar a un arreglo si no nos respetamos, si no decimos la verdad, si no tenemos los valores. Vos sabés que en este programa vino Humberto Belli, que fue un gran gusto tenerlo. Y entre las cosas que me dijo es que él, en los 90, como ministro de Educación Pública, volvió a incorporar la clase de moral y cívica al repertorio de materia en Nicaragua, porque los sandinistas en los 80 lo habían retirado. Moral y cívica. Y nos preguntamos por qué se comporta el sandinismo de esa manera. Bueno, amigos. Gracias, Álvaro, te agradezco muchísimo. Un gusto tenerte. Teníamos pendientes los derechos humanos. Absolutamente. De estar en tu programa, ¿verdad? Eso es importante y le agradezco su presencia. Te agradezco mucho. Damas y caballeros, les digo buenas tardes, les digo muchas gracias y que Dios me los bendiga. Muy buenas tardes, muchas gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.